bloque de Sin Hilo nos acompaña José Pérez, el secretario general de la UTA, Unión Tambiaros Automotor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, José, bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, José, ¿cómo es la actualidad del sector? Es la idea de hablar, el tema de los choferes, de los colectivos a nivel local, provincial, nacional. A nivel nacional, si le parece, como para arrancar, que recién en la previa estábamos hablando, bueno, se había acordado con aporte de fondos de Nación un dinero que llegara, una actividad está totalmente parada, claramente, entonces estaban perjudicados en su salario. Cuéntenos cómo se resolvió este tema. Sí, es así. La actividad de larga distancia, desde el mes de abril y hasta el mes de agosto inclusive, se ha logrado que los trabajadores, en su totalidad, no solo conductores, sino técnica y administración, perciban un monto de máximo hasta 32.000 pesos. Eso es hasta el mes de agosto. Para poder hacer frente a ese dinero, a esa erogación, las cámaras empresarias fueron beneficiadas con un subsidio nacional de 1.500 millones de pesos, pagaderos en 3 etapas, garantizándose, digamos, que cada etapa, cada salario de los trabajadores. Y después se verá la actividad de larga distancia. Nosotros creemos que es la actividad más complicada que tenemos en la República Argentina, producto de que son intraprovinciales, producto que hay contagios en todos lados. Nosotros avisoramos que en principio la actividad de larga distancia, si comenzaría por el mes de septiembre/octubre, pero también comenzaría muy despacito, con muy poco pasajero, con muy pocas unidades, y ahí es donde comienzan a aparecer las UTE, las uniones transitorias de empresas, donde se aglomeran todas, juntan menos cantidad de conductores y sacan determinados servicios para el interior del país. Y ahí es un problema. ¿Qué, pero el horizonte es de despidos? ¿Ese escenario ven ustedes con esa estrategia, digamos, que pueden dar las empresas? No lo sabemos, porque tenemos que llegar al momento que comience a funcionar, y en función de cómo funcione, sabemos que está por decreto presidencial la prohibición de despidos o suspensiones de trabajadores. Pero también hay una gran realidad. Cuando los servicios comiencen a funcionar, estas ayudas del Estado Nacional desaparecen. Las empresas tienen que empezar a pagar los salarios en función de la recaudación. Entonces avisoramos un panorama complejo. No sabemos cuál es la complejidad y no sabemos, desconocemos si puede o no haber despidos o si se puede aguantar el personal hasta fin de año y después se verá. Lo importante es que comience en su plenitud el servicio de larga distancia para que no haya sorpresa. Simplemente Hay eso. mucha incertidumbre y agosto es un horizonte que en realidad van a mañana. sentarse de vuelta Sí, a negociar, a ver qué pasa acá a fin de año, me imagino. Agosto es mañana. En realidad, agosto es mañana. O sea, no sabemos qué pasa para adelante. No sabemos cómo va, si sigue progresando o no sigue progresando el virus. Sabemos de que hay mucho problema en Capital, en Rosario, en Santa Fe, mucho contagio, producto que nosotros tenemos contacto, todos los secretarios generales del país, prácticamente todos los días estamos en videoconferencias. Entonces vemos las realidades que hay. Y realmente el panorama no es alentador, pero hay que esperar que... José, ¿qué pasa con los aportes para obra social? Porque al mismo tiempo la gente que tenga alguna enfermedad crónica, embarazos y demás, ¿cómo está ese tema del sostén de la parte esa, ¿no? Médica? Dentro del acuerdo entre el Estado y las cámaras empresarias y la Unión Tambiaros Automotor, quedó muy bien aclarado el tema ese. Si bien es cierto que los trabajadores perciben 32.000 pesos como suma no remunerativa, las partes empleadoras son las que se hacen cargo de los aportes, tanto de la jubilación como de la ley 23660 y 23661, que son el aporte a las obras sociales. Está bien eso entonces. Sí, está muy bien, está muy bien. O sea, la cobertura social de los trabajadores está muy bien. Si bien es cierto que vienen siendo muy lentos los aportes de los empresarios, pero la obligatoriedad está, que es más importante. José, y además de esta incertidumbre en lo salarial, está el peligro que corre esta profesión en particular en la exposición que tiene en este contexto sanitario que hay, ¿no? Bueno, de hecho, acá en Trelew, la primera víctima fatal que hubo, recién estábamos hablando de Rawson, que es reciente, una mujer, fue un trabajador de su sector. Me imagino la preocupación con la que salen a la calle, y bueno, no sé si día a día van reevaluando el tema del funcionamiento, del protocolo, de la seguridad. Permanentemente se evalúa, es el análisis fundamental, o sea, porque hay, digamos, como un cuco no tomar colectivos. Esa es la verdad. La sociedad argentina teme tomar el colectivo, si bien es cierto que lo necesita. Pero nosotros decimos que primero la exposición, pero también decimos que los infectólogos, los profesionales de la salud, son muy claros cuando manifiestan que hay 3 pasos para poder, digamos, colaborar de evitar contagio, que es el barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento.
es muy importante. Blindar, digamos en este caso, en la actividad nuestra, blindar a los conductores, que no tengan contacto con los pasajeros transportados, carga media. ¿Y se Lo está haciendo? peor que nos puede pasar La carga media. es que el servicio no ruede, que no funcione. Lo peor que nos puede pasar. Hoy ustedes saben muy bien que el transporte, si hablamos de nuestra jurisdicción, si hablamos de Chubut, está funcionando en su máxima expresión a un 20%. Es carga media, los conductores están aislados. Acá en el Valle comenzó la semana pasada el servicio interurbano, que, digamos, avisuaron un panorama también bastante complicado, porque hemos hecho una evaluación de una semana en función del corte de boletos y los pasajeros transportados, y, digamos, en todo el Valle, todo lo que es el Valle, lo que es Rawson, lo que es Gama, lo que es Dolabo, lo que es 28 de julio, lo que es Puerto Madryn, el promedio de corte día entre todas las empresas son 400 boletos. Entre todas. Entre todas las empresas son 400 boletos. Es decir, Pero se tiene una crisis de confianza, una falta de servicio, que la gente no tiene los permisos. ¿A qué se lo atribuyen así en primera medida, en primera vista, no? recién comienza. Los protocolos son exigentes, muy exigentes, digamos, y cuesta mucho las autorizaciones, y aspiramos que permanentemente vaya en crecimiento el caudal de pasajeros, porque si no, realmente nosotros que somos conocedores del transporte, sabemos que las empresas las van a pasar muy mal, económicamente, muy mal las van a pasar. Si a esto le agregamos que los subsidios nacionales, que dependen todas las empresas del interior del país de la actividad urbana e interurbana, dependen exclusivamente de los subsidios nacionales y provinciales para hacerle frente a los salarios de los trabajadores. Hemos tenido manifestaciones en distintos puntos de la provincia, producto de la falta de pago de salario, pero es producto de la tardanza de los subsidios nacionales y de los subsidios provinciales. Hay una cosa que hay que destacarlas que es fundamental, que a nosotros como dirigentes nos enorgullece. Nosotros como dirigentes de la actividad urbana e interurbana, todos los secretarios generales y nuestro Consejo Directivo Nacional logramos, con la Cámara Empresaria del Interior del País, que es la FATAP, que representa todas las empresas del interior del país, logramos primero 100% del pago del salario, logramos que no va a haber despido, que no va a haber suspensiones sin justa causa. O sea, es muy importante la estabilidad laboral en estos tiempos y la estabilidad salarial. Lo que no garantizamos, porque no lo podemos garantizar, porque no acostumbramos a mentir, es el tiempo del cobro del salario, porque no depende de los empresarios de la provincia de Chubut. Depende del Estado Nacional y depende del Estado provincial. Una parte pone el Estado Nacional, otra parte lo pone el Estado provincial. Sabemos cómo está la provincia. Sabemos que la provincia viene con alguna deuda para con las empresas en subsidios provinciales, y el Estado Nacional también se le quedó en el camino un subsidio que es importante, esos son 41 millones de pesos que no llegaron a la provincia para las empresas, que no es poca cosa. Y porque justo había, digamos, una resolución, la 1420, que era por 4 meses, era enero, abril. En mayo se comenzó a confeccionar otra resolución, que es la 140, pero la pusieron en vigencia a partir de junio. Se está mayo afuera. Mayo quedó, no afuera, dicen que lo van a pagar, pero que lo van a pagar octubre/noviembre. Entonces hay un hueco importante, digamos, de recaudación para las empresas. José, Han hay una hablado reunión con la- mañana. Perdón. No, hay una reunión mañana importante en Buenos Aires por un tema también de posible paro, ¿puede ser? Nosotros llevamos 110 audiencias. Entre Las tiene contadas. 110 audiencias entre los secretarios generales de Interior, la FATAP, Ministerio de Trabajo y Secretaría de Transporte. 110 audiencias. Y todavía no hemos podido acordar la modalidad de pago, ejemplo, del aguinaldo. Ejemplo del aguinaldo. ¿Por qué? Porque los empresarios son claros, contundentes, manifiestan que se sienten discriminados en el interior del país. ¿Por qué? Hasta el año pasado, los subsidios se distribuyen en dos partes. Una, AMBA, Área Metropolitana y Buenos Aires, y otra, interior del país. Hasta el año pasado, el AMBA percibía 6.000 millones de pesos. A partir de este año, el AMBA se le incrementó a 9.300 millones de pesos. El interior del país recibía hasta el año pasado 1.500 millones de pesos. En 2020 se le incrementó 100 millones de pesos, 1.600 millones de pesos. El otro, más Hay del una, 50% en el caso del- hay una discriminación muy claro. importante, y aparte daría la sensación de que son choferes de primera y choferes de segunda, cuando en realidad son todos choferes y son todos profesionales. Esa es la, digamos, la verdad que hay, y digamos, O sea lo hay un que reclamo argumenta. básicamente del interior del país Sí, en sí, esa es un reclamo del negociación. Y lo que argumentan los empresarios es que no generan compromiso porque no tienen el recurso para hacerle frente.
Sí, sí. Aparte en Buenos Aires no pega un paro porque ahí sigue funcionando. Totalmente. Entonces, No logramos la adhesión, no logramos la adhesión, digamos, del AMBA porque el AMBA cobró sueldo, aguinaldo y está al día. O sea, ¿qué medida puede hacer? Absolutamente ninguna. Absolutamente Sí, sí, ninguna. claramente. Y acá, dentro de todo, yo siempre digo que la provincia de Chubut no estamos tan mal como está el litoral. El litoral hay 2 meses y medio de sueldo atrasado. Es mucho. Acá estamos con los sueldos al día y con algún adelanto de aguinaldo y algunas empresas que no han podido pagar nada de aguinaldo, pero los salarios están medianamente al día. Y con los consejos deliberantes, el tema ahora esta pandemia como que frenó todo, pero el tema del boleto, ¿había pendientes discusiones, planteos del lado de ustedes? Y tienen que tener, Las empresas, en forma permanente las empresas readecuación de tarifa en función del incremento de los costos de explotación, indudablemente. Eso es un análisis que hace en este caso entre Leo y la ONRE y en otro caso de los consejos deliberantes de las distintas provincias. Usted fíjese que Esquel está debiendo 2 meses de sueldo, con una tarifa de 22 pesos. Ahora, en este momento, el intendente de Esquel está ofreciendo 30 pesos a la tarifa y que salgan a trabajar. Pero se olvida que hay 2 meses de salario de los trabajadores, que hay un impedimento de poder salir, decirle, convencerlo al trabajador que salga a laborar sin haber percibido los últimos meses de sueldo. Es complejo el tema. Yo creo que los consejos deliberantes tendrían que estar a la altura, digamos, de lo que es el transporte público de pasajeros, sin regalar nada, pero ir haciendo, digamos, estudios permanentes y readecuando la tarifa para que no tengamos estos inconvenientes. No, hay saltos muy grandes de tarifa por ahí, entre que no hay una actualización tarifaria Y hoy- se autoriza, hay mucho tiempo. Hoy manifestado por los permisionarios del transporte urbano de pasajeros, manifiestan que la tarifa, el boleto urbano entre Trelew tendría que costar 75 pesos y está a 22 pesos. O sea, la franja de lo que tendría y de lo que está es muy grande. Y tampoco la puede volcar al público usuario. ¿Y cómo se reparte el tema también de los subsidios provinciales y nacionales en el costo final que llega, digamos, que cobra la empresa? Y en función son compensaciones, se llaman CCP, compensaciones complementarias del pasaje, pero no alcanza, porque si usted le tiene poco subsidio y aparte llega mal y tarde, entran en crisis, las empresas sí o sí entran en crisis en el tiempo corto, mediano o largo, entran en crisis, es lo que está pasando en este momento. Y el temor nuestro no es este tiempo, es después de la pandemia, porque va a pasar lo mismo que la actividad a larga distancia. Creo que la semana que viene, si todo está bien, si se termina el protocolo esta semana, comenzaría a funcionar el transporte urbano en la ciudad de Trelew. Ahora, respecto de la audiencia de mañana, que viene también con todo esto cargado, lo que va a pasar en Buenos Aires, ¿puede haber paro si no se arregla? Está anunciado. Está anunciado el paro. Está anunciado, pero esperemos que se arregle porque ahora en Capital Federal, antes era la Secretaría de Transporte que manejaba los fondos y los recursos para el interior del país. Ahora cambió, ahora pasó a Economía y al Ministerio. Los dos organismos van a manejar los subsidios del interior del país. Hay un compromiso verbal que el paro está anunciado para el día martes. Bueno, lo trasladaron para el día jueves, mañana a las 11 de la mañana comienza la audiencia. Hay un compromiso, digamos, del Estado Nacional de, en esos 2 días que se tomaron, de enviar los recursos del correspondiente al mes de julio para el interior del país. Y también un compromiso a medias de poder incrementar el recurso normal y habitual de todos los meses. Pero es un comentario, no hay nada concreto. O sea, por eso está la medida suspendida, pero está anunciada. Y yo quiero volver a algo Yo que que no tengo estábamos, una. hablábamos hoy del riesgo que corre el chofer ante esta situación sanitaria. ¿Qué acuerdo tienen con las empresas, bueno, y con salud también, de la higienización de cada unidad, ante cada vuelta, ante cada viaje que se hace, cada cuánto se entra y se uno piensa en los pasamanos, ¿no? De todo el riesgo que se corre ahí en eso, ¿no? Podemos hablar de lo que está funcionando, que es el transporte interurbano, que es lo que se acordó en la Municipalidad de Trelew, entre todos los sectores involucrados, incluidos nosotros, la parte de los trabajadores. Es responsabilidad de todos. Nosotros, el blindaje del chofer, el poder concedente enviar gente a que vuelta tras vuelta higienice todo el colectivo, y el conductor que tenga la máxima responsabilidad, digamos, de cumplir con los requisitos y con el protocolo a los efectos de evitar cualquier posibilidad de contagio. José, ¿vio ese desanitizante que pusieron una empresa en Madrid, en Albamar? Estuve presente. Es un modelo también a
a imitar, digamos, como herramienta, no sé cómo... Sería muy bueno porque, digamos, eso se ahorra usa... tiempo, no sé cómo Y funciona. eso se usa donde se hacen las cirugías, en los quirófanos. Ajá. La duración, digamos, de la desinfección total y absoluta de cada colectivo dura 4 a 5 minutos. Es todo rayos ultravioleta. No puede haber persona arriba porque si sube una persona hay sensores que lo para automáticamente. Sería muy bueno, pero el costo oscila los 400.000 pesos. O sea, entonces hay que hacer una inversión, digamos, que podría en el tiempo, digamos, no digo inmediato o inmediato, pero en el transcurso del tiempo podrían llegar a implementarse las empresas del transporte urbano e interurbano. Hay herramientas, eso quería decir. Sí, herramientas hay. Disponibles. Bueno, le agradecemos a José Sí, Pérez. se nos ha ido el tiempo, José. Gracias por Muy amable por haber acompañarnos. venido. No, por favor, buenas noches, siempre a disposición. Bien, Gracias. bueno, transporte de pasajeros ha sido el tema de esta noche también. Estar atentos, un servicio que la gente utiliza y mucho. Hay que a lo largo del ciclo, creo que es interesante esto de muchas actividades han pasado por el programa, contando cómo están viviendo todo este tema de la pandemia. Bueno, cómo impactan cada una de ellas, no voy a enumerar, pero la verdad que... Responsabilidad, un dato relevante y me parece el tema de la confianza a la hora de utilizar el transporte, ¿no? Como dato que aportamos en esta realidad. Nos despedimos. Sí, Vamos a reiteramos dar el dato de la fallecida en esta Rawson. noticia trágica que recién comentábamos, otra muerte por COVID en la provincia del Chubut. La tercera es el caso de una mujer de 68 años que estaba internada en el Hospital Santa Teresita de Rawson, que estaba hace tiempo y ya había superado la enfermedad de alguna manera, por lo menos los controles, los PCR le daban negativo. Igual continuó porque tenía algún problema respiratorio grave que evidentemente se ha complicado y ha perdido la vida en el día de hoy. Así lo ha comunicado oficialmente el Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, ¿no? Ahora sí, nos despedimos. 7 días, después del noticiero nos reencontramos aquí. Gracias. Hasta la próxima.